Curso intermedio, PowerPoint. Segunda sección, administración de archivos y modos de trabajo con diapositivas. Los temas a tratar en esta sección son: crear una nueva presentación, plantilla de diseño y presentación en blanco, insertar una nueva diapositiva, copiar una diapositiva, eliminar una diapositiva y finalmente, tipos de vista. Como primer tema tenemos lo que es crear una nueva presentación. Eso tenemos que abrir PowerPoint y en el panel izquierdo seleccionamos a nuevo. Aquí existen dos posibilidades. La primera es: para crear una presentación desde cero se selecciona la presentación en blanco, que es esta. O por lo contrario, usar un diseño preparado, se seleccionan las plantillas. Como siguiente tema tenemos lo que es la plantilla de diseño y la presentación en blanco. La aplicación de PowerPoint permite la creación de presentaciones desde distintas maneras conforme iremos viendo a lo largo del curso, y como dependiendo de las circunstancias del momento podremos elegir una u otra. Pese a no ser la forma más guiada de hacerlo, comenzaremos por crear una presentación en blanco, la cual nos permitirá ir familiarizando con el escritorio de trabajo de la aplicación. Para poder crear una presentación en blanco, solo bastará darle clic en la primera sección que nos aparece, que dice presentación en blanco. Esta opción normalmente se suele utilizar cuando la persona no sabe manejar el programa y o ninguna de las plantillas existentes. Se adapta a las necesidades, pero haciéndolo así nos metemos antes en temas de diseño que en conocer cuáles son las potencialidades de PowerPoint, que es el fin de este curso. Como siguiente punto vamos a ver las plantillas prediseñadas. En ese nos vamos a ir en lo que es en el menú de archivo y nos vamos a ir nuevamente a nuevo. Una plantilla es un patrón o un esquema de una diapositiva o un grupo de diapositivas que se guardan como un archivo .pox. Una plantilla es un esquema de diseño, colores, fuente, etc., más contenido para un propósito específico, con una presentación de ventas, un plan de negocios o una clase por aula. Puede crear sus propias plantillas, personalizarlas y almacenarlas, volverlas a usar y compartirlas con otros usuarios. La búsqueda de plantillas se encuentra clasificada por presentaciones, temas, educación, gráficos, empresas, infografía, o también en su defecto agendas, diplomas, folletos, presupuestos, tarjetas de presentación, calendarios, diapositivas de contenido, contratos, bases de datos, diagramas, sobres, informes de gasto, etc. Una manera más fácil de buscar una plantilla es por medio de la barra de búsqueda. En esta se coloca el tema que deseamos encontrar y le damos clic en iniciar búsqueda. Y aparecen las posibles plantillas de lo que estamos ocupando. Otra opción de buscar plantillas prediseñadas es yéndonos directamente a la página oficial de Microsoft para descargar las plantillas, que es templates.office.com. Aquí nos aparecerán las plantillas por categorías de Microsoft que tiene. Ya solo será cuestión de buscar por categoría o por aplicación. En este caso sería boletines y aparecen todos y a la aplicación a la cual pertenece.
En este caso podemos buscar también agendas en Word, Excel, pero en este caso sería agenda de PowerPoint. Se descarga y aparece aquí. Para poder abrir una presentación ya predeterminada descargada, tenemos que abrir una presentación en blanco, irnos a lo que es diseño, en la parte de más que se aparece aquí, buscar temas y aparecerá todos tus archivos y le tendrás que dar clic en la opción y aparece el diseño que se descargó. Como siguiente tema tenemos lo que es insertar una nueva diapositiva. Para esto tenemos dos opciones. Una es en el menú inicio, donde tenemos la ficha diapositivas. Aquí en nueva diapositiva nos aparece todas las opciones que tenemos. Para insertar una nueva nada más es darle clic en la diapositiva que queremos. Por ejemplo, títulos y objetos, y aparece en el esquema la diapositiva que hemos creado. Esto es importante reconocer que cada una de las diapositivas tiene nombres diferentes, ya que tienen diferentes estilos, como por ejemplo encabezado de sección, todos objetos, comparación, solo título, en blanco, contenido con título, imagen con título. También para insertar una diapositiva podemos irnos al menú insertar y en la ficha diapositivas aparece lo mismo, y también podemos insertarla desde acá y aparecen las mismas diapositivas con los mismos nombres. Como siguiente tema tenemos lo que es copiar una diapositiva. Como primer paso tenemos que seleccionar la diapositiva, dar clic derecho, copiar, dar clic en afuera en el esquema y pegar. O por otra forma sería seleccionar la diapositiva en la ficha portapapeles, dar clic en copiar, dar clic afuera del esquema y pegar. O también usando los comandos control C y control V. Esa es otra manera. Otra manera un poquito más fácil es yéndonos al menú vista, en vista clasificador, y seleccionamos la diapositiva y pegamos la diapositiva y se puede copiar la diapositiva que queramos, y así es una de las maneras que se pueden copiar y pegar. Como siguiente tema tenemos lo que es eliminar una diapositiva. Para este tema existen tres formas posibles. Una directamente con el mouse, que es seleccionando la diapositiva, dándole clic derecho y seleccionar eliminar diapositiva. La otra es los otros dos son con un teclado, que es oprimiendo suprimir y retroceso. Como último tema de esta sección tenemos lo que es los tipos de vista. Antes de empezar a explicar cómo personalizar una presentación, es importante saber cómo manejamos los distintos tipos de vista que nos ofrece PowerPoint. El saber manejar los tipos de vistas es muy importante, ya que nos va a permitir tener tanto una visión particular de cada una de las diapositivas como una visión global de todas ellas, así como reproducir la presentación para ver el resultado final. Podemos cambiar de una vista a otra de dos formas distintas. Los tipos de vista nos permiten tener una visión particular de cada diapositiva o una vista general de las que componen nuestra presentación, generando así una vista previa. Las vistas nos proporcionan distintos modos de ver la presentación y trabajar en ella. PowerPoint incluye distintas vistas para ayudarle a crear presentaciones de forma cómoda en función de la parte que estemos atacando en ese momento. Para poder
visualizar estas vistas, tenemos que ubicarnos en la parte de la barra de herramientas e irnos al menú Vistas. Como podemos ver, tenemos vistas de presentación, vistas de patrón, mostrar, zoom, color o escala de grises, ventanas y macros. Empezaremos por las vistas de presentación. Las dos vistas principales que se utilizan en PowerPoint son la vista normal y la vista clasificador de diapositivas, las cuales están provistas de paneles, pero existen otras vistas, como la vista de lectura y la presentación propiamente, dicha que también veremos. La vista normal, que generalmente es la que se puede visualizar cuando se entra en PowerPoint. Contiene tres paneles, el panel esquema y diapositivas, el panel de diapositivas y el panel de notas orador. Estos paneles permiten trabajar en todos los aspectos de la presentación desde un mismo lugar. El tamaño de los distintos paneles se pueden ajustar arrastrando los bordes de los paneles. Como siguiente vista tenemos la vista esquema, que permite modificar y saltar entre las diapositivas de esquema. En este apartado nos aparece un panel, el cual nos indica el número de diapositiva con su título y subtítulo, y te puedes mover a diferentes. Como siguiente tenemos el clasificador de diapositivas. Muestra al mismo tiempo todas las diapositivas de la presentación en miniatura. De esta forma resulta más fácil agregar, eliminar y mover diapositivas, incluir intervalos y seleccionar transiciones animadas para pasar de una diapositiva a otra. También puedes obtener una vista previa de las animaciones de varias diapositivas seleccionando las diapositivas que deseas ver. El siguiente tipo de vista es la página de notas, el cual nos permite agregar notas al orador o información para compartirla con la audiencia, siendo esto el criterio del autor. Cada diapositiva o página tiene su nota de orador. Finalmente, tenemos la vista de lectura, el cual nos posibilita leerlo de manera más fácil. Dentro de esta vista tenemos varias posibilidades para interactuar. Si nos ubicamos en la parte inferior derecha se encuentran diferentes botones. Los primeros dos botones, el cual nos permiten cambiar de diapositiva. El primero, el que se encuentra en la parte derecha, es para darle siguiente a la diapositiva, o por el contrario, el que se encuentra en la parte izquierda es para retroceder una diapositiva. Este comando también lo podemos hacer con las teclas direccionales, igualmente en el mismo orden. También tenemos lo que es la vista normal, la vista moderador y la vista de presentación. Para salir de la vista de lectura solo es necesario oprimir la tecla ESC. Como siguiente tenemos lo que son las vistas patrón. Las vistas patrón de las diapositivas es una característica especial de PowerPoint que te permite modificar rápidamente las diapositivas y diseños de la presentación. Para crear una diapositiva patrón, puedes usar tu propio diseño o elegir uno de los temas de PowerPoint que también puede ahorrarte mucho tiempo. La vista patrón permite trabajar en la trama de las diapositivas y las páginas de acceso a tres vistas patrón de diferentes: la vista patrón de diapositivas, la vista patrón de documentos y la vista patrón de notas. Ok. Dándole clic donde dice patrón de diapositivas, se encontrará desglosado
todo el diseño de las diapositivas que se tiene. Para poder alterar uno, solo es necesario hacerle clic en uno. Puedes cambiar lo que es el nombre, indicar un marcador, el título, pies de página, los temas, los colores, las fuentes, los efectos que tienen las diapositivas, el estilo de fondo, ocultar los gráficos, el tamaño de la diapositiva, o por el contrario puedes insertar un patrón de diapositivas o insertar otro diseño. También puedes eliminar las diapositivas. Y para salir de esta vista solo es necesario darle clic en lo que es cerrar vista patrón. Siguiendo así con el patrón de documentos. Este te permite personalizar un documento en caso de imprimir tus diapositivas. Como todo documento, puedes cambiar la orientación a que sea vertical u horizontal. Puedes cambiar el tamaño de la diapositiva. En esta sección puedes indicar cuántas diapositivas quieres que aparezcan por hoja. Puede ser desde 1 hasta 9 diapositivas. En caso de tener más, se van aumentando los documentos. También puedes indicar si quieres que aparezcan los encabezados, los pies de página, el número de la página y la fecha. Puedes cambiar los colores, las fuentes, los efectos y los estilos de fondo. Y nuevamente, para cerrar esta vista, solo es necesario darle clic en cerrar vista patrón. Y por último, el patrón de notas. Este te sirve para ver las notas, modificar el patrón de las notas, cómo van los niveles de las notas. Y como en los demás patrones, también tiene para cambiar el estilo de la página a que sea vertical u horizontal, el tamaño de diapositiva. Puedes quitar el encabezado, la imagen, el pie de página, la fecha, el cuerpo o el número de página. También puedes cambiar los colores, las fuentes, los efectos que tienen las páginas y el estilo. Este generalmente aparece cuando quieres imprimir cada diapositiva con las notas del orador. En definitiva, gracias a los patrones de diapositivas de PowerPoint, tus imágenes, motivos y logos aparecerán en todas las diapositivas de la presentación y podrás realizar presentaciones con estándares profesionales. De este modo, te aseguras de que todas las diapositivas tienen el mismo diseño. Si creas un patrón de diapositivas, se aplicará automáticamente a todas las diapositivas. Por último, como las demás vistas, solo es necesario cerrar la vista patrón para salir, dándole clic en el botón rojo. Como siguiente tenemos el menú Mostrar. Antes de empezar a trabajar con distintos objetos como gráficos, imágenes o texto, es conveniente conocer las reglas y las guías que nos permitirían situar los objetos en una diapositiva. Para poder hacer estas reglas un poco visibles, voy a insertar una nueva diapositiva. Estas, para poderlas habilitar, nada más es necesario darle clic dentro de la casilla y se podrán habilitar. El primero es la regla. Con la regla podremos saber a qué distancia situamos cada objeto, ya que en las reglas aparece una marca en horizontal y vertical, mostrando la posición. La siguiente son las líneas de cuadrícula. La cuadrícula está formada por líneas que dividiendo la diapositiva en secciones, creando pequeños cuadros, tales que nos será más fácil situar los objetos de forma alineada con las diapositivas. Como siguiente tenemos lo que son las guías, pero para poderlas visualizar mejor vamos a deshabilitar las líneas de cuadrícula. Habilitamos las guías dándole clic al recuadro. Las guías, como puedes observar, te marcan lo que es el centro de la presentación y te divide en 4 secciones la diapositiva. En estas secciones son de mismo tamaño.
Con la ayuda de estas herramientas podremos hacer que los objetos se ajusten a la cuadrícula y a otros objetos de la diapositiva. Es importante recordar que la cuadrícula no aparecerá al imprimir o al visualizar la presentación. Y para poder quitar estas herramientas, es necesario darle clic dentro de la casilla y se deshabilitarán automáticamente. Por último, en el menú de mostrar tenemos lo que son las notas. Se habilita lo que es la sección de notas en la parte inferior de la diapositiva. Esto ya lo habíamos visto en la sección anterior. Siguiendo con esto está el menú de zoom. Al darle clic en zoom, donde está la lupa, te aparecerá un cuadro de diálogo donde podrás ajustar por porcentajes la diapositiva. Te aparece un valor donde tú puedes introducir el porcentaje que tú deseas y se agranda a ese porcentaje. A su lado derecho está ajustar a la ventana, que si le das clic se vuelve a ajustar la diapositiva a la ventana como estaba inicialmente. Siguiendo con los menús está color o escala de grises. Este te sirve para ver la diapositiva con los colores iniciales o en escala de grises o en blanco y negro. Para esto vamos a ocupar una plantilla predeterminada que tenga color. Nos vamos nuevamente a lo que es vista. Así se ve con el color, con escala de grises y blanco y negro. Al darle clic a alguno de color o blanco y negro, se habilita otra barra de herramientas que está en automático, escala de grises, aclarar escala de grises, invertir escala de grises, gris con relleno blanco, negro con relleno en escala de grises, negro con relleno blanco, negro y blanco. O, por su defecto, si quieres volver a la vista con el color, puedes darle clic aquí donde aparece en el recuadro con los tres colores y se cierra. Siguiendo con la cintilla vista, observaremos lo que es el menú de ventanas. Estas herramientas son muy útiles cuando estás trabajando con dos o más presentaciones, ya que nos permitirá visualizar las presentaciones de una manera más sencilla. Como primer punto tenemos lo que es una nueva ventana. Esto te permite hacer una nueva ventana del documento en el cual estás trabajando. Al accionar te crea el nuevo documento, con la característica que en el nombre aparece qué tipo de versión es. En este caso es el 2. Esto te sirve para trabajar en dos documentos al mismo tiempo y puedes estar trabajando en distintas áreas. Y esto, por ejemplo, te puedes agregar una nueva diapositiva y se reflejará en todos los documentos que hayas creado. Esta acción la puedes hacer las veces que sean necesarias para poder usarlo. Y en todos los documentos aparecerá todo. Siguiendo con las herramientas, tenemos lo que es organizar todas. Esta apila las ventanas que tienes abiertas del mismo documento y se podrán visualizar en columnas. Como siguiente tenemos lo que es cascada. Es lo mismo, pero te la acomoda las pantallas en forma de cascada, uno tras del otro de las presentaciones que tenemos abiertas. Como siguiente tenemos lo que es cambiar ventanas. Aquí puedes cambiar de ventana en ventana de todos los PowerPoints que tengas habilitados o abiertos en ese momento que estés ocupando. Como por ejemplo nosotros tenemos 4. Dándole clic se habilitará la palomita y nos redirigirá a lo que es la presentación que necesitamos abrir. Y finalmente tenemos lo que son las macros. Las macros permiten registrar secuencias y combinaciones de entrada del teclado y clics de ratón en el software de presentaciones para tenerlas preparadas y accesibles. Cuando habilitas las macros aparece este menú, se pone el nombre de la macro, en la presentación en la que se va a guardar y la descripción y se ejecuta la macro. Finalmente, una manera más fácil de acceder a este tipo de vistas es en la barra
inferior que tenemos aquí. Como se puede ver, la vista normal, la vista clasificador de diapositivas, la vista de lectura y la presentación con diapositivas. Para salir de esta es necesario oprimir la tecla ESC y esta es una manera más fácil de acceder a las vistas que nos ofrece PowerPoint.